Tenemos una porción, creo yo, un tanto más sencilla. Y me gustaría que empezáramos haciendo un ejercicio de imaginación. Vamos a usar nuestra imaginación un poco. Vamos a imaginar, sí, que Andrés Manuel López Obrador no es nuestro presidente. Ese no es nuestro presidente. Entonces, imagina eso, ¿no? Imagínate que nuestro presidente, que el presidente actual de México, llegó a ser presidente solamente porque sus papás asesinaron a todos los demás contrincantes. Sí, esa es la única razón por la que llegó a ser presidente. Es decir, no había otros candidatos. Sus papás se encargaron de que no hubiera otros candidatos. Imagínate que al convertirse en presidente, aunque hace algunas cosas buenas, tiene algunas buenas ideas, su gobierno está principalmente marcado por dos cosas. Número uno, está marcado por inmoralidad. Este es un presidente que todos saben que seduce a mujeres casadas y que además participa en inmoralidad tal que hasta las personas más promiscuas están como asombradas. Y todo el mundo lo sabe. Sí. Entonces, primero, está marcado por inmoralidad. Pero en segundo lugar, el gobierno de este presidente está marcado porque él es una persona violenta. Es tan violento que se cuenta que sale por las noches de su casa a caminar por las calles a matar a gente inocente de manera aleatoria. Obviamente el presidente lo niega, ¿verdad? Esos son puros rumores, no es cierto. Pero hay algo que no puede negar. Y es que no puede negar que intentó asesinar a su propia madre. Y que cuando no pudo, mandó al ejército para que hiciera lo que él no pudo. Imagínate, además de todo esto, que durante su gobierno, la capital de nuestro país sufre un incendio masivo que consume casi toda la ciudad. Y que entonces él, para lavarse las manos, lo que hace es culpar a personas inocentes. No, es que fue culpa de fulanito de tal y su grupo. Y a causa de esas declaraciones, esas personas empiezan a ser perseguidas, odiadas y asesinadas. Imagínate que este es nuestro presidente. Y te hago una pregunta. ¿Cómo creen que Dios nos llamaría a responder ante tal presidente? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud y nuestro comportamiento ante un presidente que es inmoral, violento, que está en toda clase de corrupción y que podemos ver que sobre todo es una persona ególatra, ¿sí? Y está un poco mal de su cabeza por lo que podemos ver? ¿Qué deberíamos de hacer como creyentes ante un presidente como este? Hasta ahora, si recuerdas en la carta de Pedro, Pedro nos ha dicho que somos elegidos por Dios y que esa elección de parte de Dios nos convierte en exiliados, en peregrinos sobre la tierra. Nos ha dicho que fuimos redimidos mediante la sangre de Cristo, que Dios ha pagado un precio infinito para rescatarnos del pecado y de los deseos que teníamos en nuestra ignorancia. Pedro nos ha dicho que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios. Pedro nos ha dicho que hemos sido llamados a ser santos, a temer a Dios y a amar a los hermanos. Y ahora pareciera que es como que de repente Pedro brinca al tema de la política. Pero en realidad Pedro está hablando exactamente de lo mismo. Y estás viviendo en un mundo que no se conforma a la palabra. ¿Cómo deberías de vivir? ¿Cómo deberías de vivir? Entonces la idea central de esta sección es sencilla. La idea central es que tú y yo deberíamos estar sujetos a las autoridades por causa de Dios y como siervos de Dios. Esa es la idea central. Es claro si lo lees, ¿sí? Deberíamos estar sujetos a las autoridades por causa de Dios y como siervos de Dios. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es tratar de despedazar esta oración y tratar de expandir un poquito más, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa estar sujetos a las autoridades, qué significa por causa de Dios y qué significa como siervos de Dios, ¿sí? Entonces estar sujetos a las autoridades por causa de Dios y como siervos de Dios. Vamos sobre lo primero. ¿Qué significa o de qué estamos hablando cuando hablamos acerca de estar sujetos a las autoridades? Pedro usa aquí una expresión que es particular. Nuestra Biblia lo traduce como institución. En nuestra Biblia aparece estén sujetos a toda institución humana. La palabra exactita es a toda criatura humana. Sí. Pedro está diciendo estén sujetos a toda criatura humana. Después define que se está refiriendo al rey, al emperador y a los gobernantes. Pero usa la palabra criatura porque Pedro está enfatizando algo importante.
y es el emperador, el rey, no es un dios. El emperador, el rey, no es un dios. El emperador es simplemente una autoridad que Dios ha puesto y nada más. Y aquí hay algo importante, porque aunque tú y yo no hacemos culto al emperador, aunque tú y yo no rendimos adoración al emperador, sí hay otras formas en las que convertimos al presidente o a las figuras políticas en dioses. Las convertimos en dioses cuando obtenemos de ellos nuestra identidad, cuando ponemos nuestra esperanza en lo que ellos van a hacer. ¿Has topado con alguien? Creo que sobre todo en el último tiempo que estamos en esta dinámica de AMLO contra todos los demás, se ha exacerbado. ¿Te has topado con alguien que defiende a AMLO con capa y espada? ¿O a alguien que critica a AMLO con capa y espada? ¿Por qué una persona defendería a un presidente que muy probablemente no sabe que existe? Como si fuera el Salvador. Es que todo lo que hace está bien, es que es lo que México necesita, es que eso es lo que debemos de hacer, es que todos los demás no sirven, pero ¿por qué lo defendería así? Efectivamente lo está convirtiendo en su Salvador. Efectivamente le está rindiendo adoración a ese presidente. Sí. No es un Dios, pero lo estoy considerando como uno. Porque estoy poniendo toda mi esperanza en lo que este hombre o este partido político va a poder hacer que todos los demás no hicieron. O en el sentido contrario, acaba de ganar Morena de nuevo en las elecciones. No sé si tú fuiste, espero que no, pero uno de los que se desgarró las vestiduras porque ganó Morena. No, vamos a hacer Venezuela. ¡Ah! Y entonces efectivamente estamos poniendo nuestra esperanza en lo que los gobernantes pueden o no pueden hacer. Y estamos de ellos adquiriendo nuestra identidad, nuestra seguridad. Estamos haciendo exactamente lo mismo que los romanos aquí. Le estamos rindiendo culto al presidente de una u otra forma, o a los partidos políticos de una u otra forma. Y entonces Pedro empieza y es claro, vamos a rendir sumisión a toda criatura humana. O sea, aquí hay algo que está tajantemente claro. Son criaturas. No son dioses, no nos confieren identidad, no nos confieren seguridad, no son nuestra esperanza, son simplemente criaturas. Sin embargo, son criaturas que Dios ha establecido en ciertos puestos y que entonces merecen algo de nosotros. ¿Qué merecen? Sumisión. Sumisión. Y entonces Pedro dice, desde el rey hasta los gobernantes, es decir, desde el presidente de México hasta el tránsito que te persigue en las calles, absolutamente todos ellos merecen tu sumisión, ¿sí? Merecen que les obedezcas. Y no solo eso, sino que al final también dice, honren al rey. Y entonces la idea en el pasaje es, como creyentes, tú y yo deberíamos de someternos a las autoridades, pero someterse no es una cuestión simplemente de hacer. Someterse es una postura del corazón que lleva a cierto comportamiento. Someterse es una postura de nuestro corazón. Es una inclinación que hay en nosotros hacia las personas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo le digo a una de mis hijas, por favor, haz esto, saca la basura, no sé, de los botes, tráeme los botes. Y mi hija dice, siempre yo, es que todo lo tengo que hacer yo estaba jugando y va subiendo y va dando pisotazos en las escaleras y trae los botes y los pone ahí todos aventados. ¿Es sumisión? No. Podríamos considerarlo tal vez obediencia, pero no es sumisión, porque la sumisión por definición es voluntaria. Y entonces cuando hablamos de someternos a las autoridades, no se trata de hacer lo que las autoridades dicen, enojados, con coraje, pues ya que ella dijo, sí, pues es que el tránsito nomás quiere mordida. No. Hay una inclinación de mi corazón, ¿sí? Voy a someterme a las autoridades voluntariamente, voy a ponerme bajo su autoridad y voy a obedecer lo que digan que debo de obedecer. La sumisión empieza en nuestro corazón, no en nuestras manos. Y entonces Pedro nos llama a obedecer y a honrar. Honrar implica mínimamente
estimar o tratar con respeto a alguien. Si de manera mínima honrar implica estimar a alguien, tratarlo con respeto. Como creyentes, tú y yo deberíamos de obedecer respetuosamente a nuestras autoridades. Obedecer respetuosamente a nuestras autoridades. ¿Sí? Específicamente aquí estamos hablando de instituciones, del gobierno, todas esas instituciones a las cuales tú y yo estamos sujetos dentro de la forma en que nuestro país está estructurado. Aquí hay algunas preguntas de evaluación para ti. ¿Sí? Son preguntas sencillas y la idea es, este es nuestro llamado. Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos en nuestra sumisión a las autoridades? Preguntas sencillas. Cuando manejas, ¿respetas el límite de velocidad? Porque es una regla puesta por la autoridad. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es el límite de velocidad en el periférico? 60 en la línea baja, 80 la subieron en la de alta. ¿Sí? Yo veo a todos que pasan por el periférico y 80 no es la velocidad a la que van. ¿Sí? Y si yo me subo al periférico y voy a 60, yo siento que estoy manejando aquí entre viñedos. No va a llegar nunca. ¿Sí? Nunca. Y sin embargo es la regla que está puesta. ¿Qué debería de hacer? Ir a 60, ir a 80, respetar los carriles donde están marcados. ¿Sí? No dar vuelta desde el tercer carril al cabo que sí quepo y pues sí puedo dar vuelta que los demás hagan para... No, hay un carril para dar vuelta y un carril para ir derecho. ¿Qué debo de hacer? Respetar los carriles, respetar la señalización, respetar las reglas de tránsito. Eso debería de hacer. Ok, otra pregunta. ¿Estás al corriente con tu pago de placas? ¿Con tu pago de predial? ¿Con tu pago de todo lo que el gobierno te pide? Que uno a veces dice, es que lo único que quieren es sacar dinero. Tal vez. Y sin embargo, sigue siendo una autoridad puesta por Dios. ¿Estás al corriente con todo eso que tú y yo deberíamos de pagar? ¿Lo estás pagando? Otra pregunta. ¿Tienes vigente tu licencia de conducir? Porque también es algo que nos piden. Y muchas veces andamos, y nos gusta bromear, ando con la licencia de Dios. No. Si no traes tu licencia de conducir, no traes la licencia de Dios. ¿Sí? O sea, no traes ni una ni otra. ¿Sí? No traes ni una ni otra. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a someternos. Y entonces si vamos a manejar y el gobierno dice, para manejar necesitas una licencia de conducir, Dios dice, para manejar necesitas una licencia de conducir. Deberías de ir a sacar tu licencia de conducir si vas a estar manejando. Para los que son emprendedores, para los que tienen su propio negocio, y en realidad todos deberíamos de hacerlo, pero ¿estás dado de alta ante el SAT y estás pagando tus impuestos ante el SAT? Que eso es, cuando yo empecé a ver lo del SAT, dije, mejor nadota, mejor no trabajo y se acabó. ¿Sí? Porque te cobran muchísimo, o sea, eso es muchísimo, pero es lo que la ley demanda. Y si hemos de ser verdaderos creyentes, entonces vamos a hacer lo que la ley pide de nosotros, porque reconocemos que en eso estamos honrando a Dios. Pudiéramos hablar de muchísimas cosas aquí. Pudiéramos hablar de cosas tan sencillas como espero que estés pagando la luz correctamente, que no estés colgado de la luz, que no estés colgado del agua. ¿Sí? Espero que tengas todo eso en orden. Si vas a construir, espero que estés respetando los lineamientos de construcción. ¿Sí? Espero que no te estés robando el internet de tu vecino. ¿Sí? Podemos hablar de muchas cosas, pero el punto central es este. Las reglas que el gobierno ha puesto en el país que vivimos, Dios espera que las respetemos. No nacimos en este país por accidente. Y las reglas que existen no existen por accidente. Y entonces cuando tú y yo venimos a la palabra y Dios dice sométanse a las autoridades, está hablando de todo eso. A Dios no se le ha pasado nada. ¿Sí? Obviamente, y yo creo que yo también lo he hecho, podemos alegar que el problema aquí es que las autoridades son malas y son corruptas. ¿Sí? Y decimos, es que pago mis impuestos, pero la calle está llena de baches, o sea, no sirve para nada, nomás hacen ricos. Puede ser, pero te tengo una mala noticia. La corrupción, la inmoralidad o la maldad de las autoridades no es una excusa para no someternos a ellas. La corrupción, la inmoralidad o la maldad no es una excusa para no someternos a ellas. ¿Recuerdas el presidente que imaginamos al principio?
que sus papás mataron a sus contrincantes, que él intentó matar a su madre, que... Bueno, ese no es un presidente imaginario. En realidad ese es el perfil del emperador Nerón. Nerón era el emperador que estaba gobernando cuando Pedro escribe esta carta. Todo eso que te conté, ese era Nerón. Todo eso era lo que Nerón hacía. Y eso era lo que sabemos de Nerón según la historia. Si la historia es correcta también, Nerón es el emperador que mata a Pedro. Pedro sabe quién es Nerón. Y aún así escribe: sométanse a sus autoridades. Honren al rey. A este rey inmoral, violento, ególatra. Los creyentes le deben una cosa. ¿Qué? Sometimiento y honra. Eso le deben. Entonces, ¿son nuestras autoridades corruptas y malvadas? Probablemente sí. Todo hombre que no está en Cristo es malvado y está corrompido. Esa es la naturaleza humana normal. ¿Sí? Normal en pecado, no normal creada por Dios. ¿Sí? Aún así, la instrucción sigue siendo la misma. Tú y yo como creyentes le debemos a las autoridades sumisión y honra. Eso le debemos. Si los creyentes bajo el reinado de Nerón no tenían ninguna excusa, ¿tendremos excusa tú y yo? No. Gracias a Dios no estamos bajo un gobernante tan abiertamente o explícitamente malvado como lo era Nerón. Hasta ahora hemos tocado nada más la parte de obedecer. Si te fijas, hemos hablado simplemente de hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero dijimos que el imperativo va más allá de simplemente hacer y llega hasta nuestros corazones. Pedro está interesado en lo que hay en nuestro corazón, no simplemente en lo que hay en nuestras manos. Y entonces cuando hablamos de honrar y respetar, estamos tocando el tema de cómo nos expresamos acerca de las autoridades. ¿Cómo hablamos acerca de las personas que están en autoridad sobre nosotros? ¿Cómo hablamos acerca de los gobernantes, de los presidentes, de los diputados, de los tránsitos, de los policías? ¿Cómo nos expresamos de ellos? Si hablamos de ellos y decimos, no, es que son unos inútiles, es que son unos ineptos, es que son unos, no sé, unos tontos. Estás fallando a lo que Dios está diciendo aquí. Porque entonces cuando tú te expresas así de ellos, honra ya no les estás dando. Y entonces ya estás fallando en lo que Dios demanda de ti. ¿Podemos estar en desacuerdo con nuestros gobernantes? Por supuesto que sí. ¿Podemos decir, es que eso que está haciendo no tiene sentido? Por supuesto que sí. Pero la forma en que hablamos de ellos debería de estar, como la Biblia dice, siempre sazonada con sal. Nuestras palabras deberían de ser tal que todo el que nos escuche, según la Biblia, debería de recibir gracia. Debería de recibir gracia. Entonces imagínate que yo me siento a la mesa y empiezo a decir que el presidente fulanito de tal es un inútil, es un inepto, no sabe nada, nada más llegó ahí porque lo pusieron con influencias y está bien mal de la cabeza. Y ¿qué están recibiendo los que están a mi alrededor? ¿Gracia? ¿No? Y entonces estoy fallando en muchos sentidos. Yo debería de tener cuidado de cómo hablo de las personas que están en gobierno, independientemente de mi opinión. Dios me demanda que los honre y mis palabras deben de reflejar esa honra. Ahora, antes de que los más jóvenes piensen, pues yo ni manejo, ni pago predial, ni tengo licencia, ni pues a mí esto me pasa así, allá mis papás que se dan garras. Antes de que entremos en eso, déjame decirte que esta porción también te habla a ti. Porque si recuerdas, dijimos que Pedro está hablando de toda institución humana que ejerce autoridad sobre nosotros. La institución humana en la que tú más frecuentemente estás involucrado sería la escuela. Esa sería la institución humana en la cual tú estás más involucrado y la cual ejerce autoridad sobre ti, ¿sí? Y entonces el llamado aquí es exactamente el mismo que para los adultos. Sí. ¿Qué deberías de hacer respecto a tus maestros, a los directivos, a la escuela como un todo? ¿Qué deberías de hacer? Someterte y honrarlos. ¿Sí? Y entonces aquí entramos en temas difíciles, porque los maestros como los políticos son personas. Ayer yo les platicaba a los muchachos que en la escuela, en la universidad, había maestros que eran muy malos en el sentido de que no daban clases.
o en sus clases no sabían absolutamente nada de lo que estaban hablando, pero luego ponían exámenes como si te hubieran enseñado. Y tenías que pasar el examen, ¿verdad? Ellos no iban a decir, ay, perdón, es que yo no sabía de lo que estaba hablando, y bueno, no, aquí está el examen y pásalo como puedas. ¿Sí? Y entonces, dentro del grupo de la escuela, muchos de mis compañeros hablaban muy mal de los profesores. Una vez al año había una evaluación de alumnos hacia maestros, y yo me acuerdo que era donde todos se desfogaban, o sea, era así como que a todos, ese que me cae mal, ponle puro cero, 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 ni siquiera leía las preguntas, era así, todo mal, no me importa qué dice, todo mal, ¿sí? Ninguno se tomaba el tiempo de decir, a ver, vamos a hacer aquí este objetivo, pues tiene cosas malas, pero también debería de tener cosas buenas, ¿cómo puedo evaluar? Dentro de tu escuela te vas a topar con maestros buenos y maestros malos. Va a haber maestros con los que tengas mucha empatía y va a haber otros maestros que tú digas, como decía un muchacho de la escuela, es que la trae contra mí. Y sin embargo, a todos les debes exactamente lo mismo. Honra y sumisión. A todos. Y entonces aquí hay algunas preguntas para ti, así como hay algunas preguntas para los adultos, hay unas preguntas para los que estudian. De manera así básica y simple. ¿Estamos siguiendo los lineamientos que la escuela marca? ¿Estamos viviendo dentro de ellos? Es decir, para los que están en más arriba, prepa o universidad, los maestros a veces dicen, bueno, yo evalúo la asistencia. Si el maestro evalúa la asistencia, ¿le está dando importancia a la asistencia? O, está bien fácil. Porque si esa es nuestra actitud, entonces ya no hay honra. Podría haber tal vez algo de obediencia, pero honra ya no hay. ¿Sí? Cuando el maestro explica y yo considero que no sabe, ¿cómo me expreso? ¿Sigues los lineamientos de las tareas? Para los que están aquí en la escuela con nosotros, la pregunta sería todavía más sencilla. ¿Sí? ¿Sigues el procedimiento de poner tus metas en la mañana, hacer tu score, pedir las firmas? Es un procedimiento que está marcado así paso a paso, a paso, a paso. ¿Sí? Y si tú estás aquí y dices, yo soy creyente, entonces Dios te dice, está súper bien, deberías de someterte y honrar. Y eso significa que cuando yo me levanto a revisar mis lecas, yo debería hacerlo lo mejor que puedo hacerlo. ¿Sí? No debería de quebrantar el procedimiento en ningún momento, porque sé lo que me están pidiendo y entonces lo sigo. Para los que no están en la escuela con nosotros, puedes traducirlo a los proyectos que te piden, a las tareas que te piden, a la forma en que te piden que hagas las cosas. ¿Prestas atención a ello? Sí. ¿Haces las cosas como te piden? Otra pregunta sencilla que podrías hacerte es, ¿participas en conversaciones en las cuales los demás personas, a lo mejor tú no, pero las demás personas están hablando mal de los maestros o de la escuela misma? Porque si estás en esa conversación, estás participando de ella, es decir, no dices nada, ni te vas, ni le interrumpes, ni absolutamente nada, simplemente estás ahí mientras todos dicen, es que es bien injusto, o no, es que ni sabe, no, es que aquí está bien, no, es que te piden puras cosas que no tienen sentido, y tú estás escuchando todo eso y estás participando de ello, entonces ya no estás honrando ni a los maestros, ni a la escuela misma. ¿Sí? Y eso es algo que Dios demanda de ti. No creas que porque eres joven, esta porción de la Biblia no te habla. Sí te habla, porque de una u otra forma todos estamos sujetos a ciertas instituciones humanas. Y entonces el llamado es para todos. Deberíamos de someternos y honrar. Someternos y honrar. No simplemente hacer lo que nos piden, sino tener una disposición de nuestro corazón que es correcta, que es congruente con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora dijimos que esto deberíamos de hacerlo por causa del Señor. Es decir, la motivación que nos debería de empujar es el Señor. Y la motivación que nos debería de llevar es el Señor. Esto implica al menos dos cosas. De manera breve. Número uno, implica que hay ciertos límites. ¿Sí? La autoridad de los gobernantes sobre nosotros no es absoluta. Nuestra lealtad máxima se la debemos solo a Dios. Y entonces hay ciertos límites en los cuales tú y yo deberíamos desobedecer a las autoridades a fin de obedecer a Dios. ¿Sí? Cuando las autoridades nos llaman a desobedecer a Dios, ¿qué hacemos?
desobedecemos a las autoridades. Cuando las autoridades nos llaman a desobedecer a Dios, tú y yo desobedecemos a las autoridades. A lo largo de la Biblia hay algunos ejemplos de esto, espero que lo recuerdes, ¿sí? Hay algunos ejemplos de personas que abiertamente desobedecieron a los gobernantes. Y puedes pensar tal vez en Daniel y la prohibición para orar. ¿Te acuerdas que los gobernantes, los sátrapas, confabulan contra Daniel porque no pueden encontrar nada para manchar su nombre? Y entonces lo que hacen es decir, ¿sabes qué, rey? Haz un edicto que diga que nadie le puede pedir nada a ningún dios ni a ningún rey más que a ti. Y el que lo rompa se tiene que morir. Y entonces el rey pasa el edicto y dice, nadie puede pedir nada a ningún otro dios ni a ningún otro rey más que a mí. ¿Qué hace Daniel? Lo ignora totalmente, ¿sí? Daniel ve el edicto y lo dice, mira, 9 de la mañana, hora de orar, ¿sí? Y algo muy interesante es que Daniel no se esconde, sino que la Biblia explícitamente nos dice que abre las ventanas de su cuarto y ora. Tú y yo podríamos decir, pues que se esconda, o sea, que ore en lo secreto, pero orar en lo secreto, en esta situación específica, sería fingir que obedece la ley del rey, ¿sí? Y sería un problema, porque Daniel sabe que no puede obedecer. Y entonces Daniel abre las ventanas y ora. ¿Está rompiendo la ley? Sí. ¿Está obedeciendo a Dios? Sí. Hay otro ejemplo también en el libro de Daniel, este sí todos lo conocemos, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdas? El rey construyó una gran estatua y luego les dice, todos se van a postrar, cuando suenan las trompetas todos se van a postrar y van a adorar. ¿Sí? Suenan las trompetas y ¿qué hacen Sadrach, Mesach y Abednego? No se arrodillan. Y el rey dice, si no te arrodillas te voy a echar al horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abednego dicen, pues haz lo que quieras, ¿sí? O sea, yo no voy a adorar a tu estatua. Y Dios sabe si me libra o no, pero yo no lo voy a hacer. Más adelante, más atrás más bien, encontramos a las parteras en Egipto. ¿Recuerdas que el faraón les dice a las parteras que tienen que matar a todos los varones que nazcan? ¿Sí? ¿Qué hacen las parteras? Las parteras son las que ayudan a tener un bebé. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las parteras? Las parteras dicen que no. ¿Por qué? Explícitamente en la Biblia nos dice porque tememos a Dios. ¿Sí? Por temor a Dios, yo no puedo matar a un bebé. Y entonces, haz lo que quieras, yo no voy a hacer esto que tú me estás pidiendo. ¿Sí? Y más adelante, en Hechos 5, nos encontramos con los apóstoles, que son llevados ante el sumo sacerdote y el Sanedrín. Y se les dice, ustedes tienen que dejar de predicar el evangelio. Y aquí está esta famosa frase que todos no sabemos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta de los apóstoles. Ok, eso es lo que tú dices y eres una autoridad y está bien, pero yo no puedo hacer caso a lo que tú me dices, porque tengo un llamado de parte de Dios a predicar el evangelio y lo que voy a hacer es predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, si te fijas aquí, es importante notar dos cosas. Uno, hemos repasado 4 ejemplos en toda la Biblia. 4 ejemplos en toda la Biblia de personas que desobedecieron las autoridades. Considerando la extensión de la Biblia, son muy pocos ejemplos. Son muy pocos ejemplos. Entonces tú y yo no deberíamos de caer en este patrón de, no, es que eso que me está pidiendo la autoridad no lo puedo hacer porque entonces la voy a desobedecer. No. Nuestra relación hacia las autoridades siempre debería de estar marcada por sumisión y honra. Siempre. ¿Sí? Las ocasiones que vimos aquí, si te fijas, en segundo lugar, son cosas muy claras y son temas muy importantes. ¿Sí? La destrucción de vida humana, la prohibición de adorar a Dios como Dios y la prohibición de predicar el evangelio. Esas son las 3 cosas que motivan a estas personas a desobedecer a las autoridades. La destrucción de vida humana, la prohibición de adorar a Dios como Dios y la prohibición de predicar el evangelio. Esas son las 3 cosas que estas personas dicen, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo obedecer a las autoridades porque hacerlo sería desobedecer a Dios.
Mientras que la autoridad de los gobernantes no atente contra áreas como estas, nuestro llamado es obedecer. Obedecer, sí. No, es que el tránsito me quiere parar para pedirme una mordida. Yo ni siquiera me pasé el amarillo. Párate. Que te dé la multa, no le des la mordida. No, es que se pasó un amarillo. Pues es que no me pasé el amarillo. No, sí, yo la vi. Bueno, pues, deme la multa. Sí, deme la multa y pago la multa. Sí. No, es que ya metieron un nuevo impuesto y nada más para sacar dinero y ahora quieren que pague el impuesto. Eso es lo que Dios nos está llamando. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Por causa del Señor también significa que nuestra motivación tiene que ver con quién es Dios. Tú y yo obedecemos y honramos a las autoridades porque es una forma de obedecer y honrar a Dios. En Romanos 13:1, Pablo dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, las autoridades que gobiernan que existen, por Dios son constituidas. ¿Quién las ha puesto ahí? Dios. A todas. Y entonces cuando tú y yo nos sometemos a las autoridades, estamos sometiéndonos a Dios. ¿Sí? Estamos confiando en que Dios en su sabiduría y en su bondad está teniendo cuidado de nosotros. ¿Sí? Este es un balance que deberíamos de mantener de manera fina. En nuestro país no hay una complicación, porque nuestro país no persigue ni prohíbe el cristianismo. ¿Sí? Y entonces para nosotros no es tan complejo. La línea está clara. Sométete, honra, obedece. ¿Sí? Por causa del Señor. Por último, dijimos que deberíamos de hacer todo esto como siervos de Dios. Pedro resume todo esto en una instrucción cortita. En el versículo 16 y 17, Pedro dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Sí. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y Pedro dice: anden como libres, como siervos de Dios. Anden como libres, como siervos de Dios, como esclavos de Dios, literalmente. Y entonces aquí hay una idea clave para todos. Esta es una idea que todos deberíamos de tener clara. Todos los hombres son esclavos de algo. Todos los hombres son esclavos de algo o de alguien. Todos. No hay un hombre que no tenga un yugo sobre él. Todos tenemos un yugo sobre nosotros. En Romanos 6:16, Pablo dice: ¿no saben ustedes que cuando presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Cuando obedeces a alguien, eres esclavo de aquel a quien obedeces. ¿Sí? Jesús dice: ustedes son esclavos del pecado porque obedecen al pecado. ¿Sí? En Efesios 2:3, Pablo dice: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y entonces Pablo está diciendo: en otro tiempo tú vivías para esto, para satisfacer los deseos de tu carne y de tu mente. Para eso vivías. ¿De quién eras esclavo? De los deseos de tu carne y de tu mente, que por definición son deseos pecaminosos. Fuera de Cristo somos esclavos de los deseos de nuestra mente, de nuestra carne. Y si te acuerdas, dijimos en la sesión anterior, en el versículo 11, Pedro es claro y dice: los deseos de nuestra carne hacen guerra con nuestra alma, hacen guerra contra nuestra alma. Los deseos de nuestra carne, ¿te acuerdas? Quieren destruirnos, quieren matarnos. Los deseos de nuestra carne quieren matarnos. Y entonces aquí solo hay de dos sopas. O eres esclavo de tus deseos pecaminosos, que efectivamente quieren matarte, o eres esclavo de Cristo. No hay nada en medio. O eres esclavo de los deseos pecaminosos, o eres esclavo de Cristo. ¿Sí? A través de la obra de Cristo, tú y yo, si hemos venido a Él, hemos sido libertados a través de su vida, de su muerte, de su resurrección. Ahora hemos sido llevados del dominio de las tinieblas al reino de su luz. En Romanos 6:22, Pablo dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación. Tenemos por fruto la santificación.
Ahora tú y yo, en Cristo, somos esclavos de Dios, que deberían buscar y crecer en santificación. Si tú y yo somos esclavos de Dios, hay una cosa que queremos. ¿Qué queremos? Crecer en santificación. No quiero dinero, no quiero prosperidad, no quiero fama, no quiero mi comodidad. Quiero crecer en santificación. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es claro. En Tesalonicenses, Pablo dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. Sencillo. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba joven, mucha de la pregunta que me abordaba era, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mi vida? ¿Qué querrá que yo haga? Ahí está la respuesta sencilla. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. ¿Qué quiere Dios de tu vida y qué quiere Dios de mi vida? Que crezcamos en santificación, que crezcamos en santidad. Ahora, antes de que tú y yo digamos, sí, yo soy ese que está creciendo en santificación, yo por sobre todas las cosas quiero mi santidad, deberíamos de preguntarnos, ¿a quién realmente estoy siguiendo? En mi día a día y en todas las decisiones que tomo, ¿qué es lo que realmente me está gobernando? ¿A quién estoy obedeciendo? Pedro delinea 3 formas en que nuestra esclavitud a Dios es mostrada. Pedro escribe aquí 3 formas sencillas en las cuales tú y yo mostramos, evidenciamos que somos esclavos de Dios. Si te fijas, dice al principio, honra a todos, honra al rey. Que esto es lo que encasilla estas instrucciones. Honra a todos, honra al rey. Y entonces la primera pregunta, ¿estás honrando a todos? A todos. Esto no es exclusivo para la familia de la fe, esto no es exclusivo para los creyentes. Tú como creyente deberías de honrar a todos. Y eso implica que deberías de considerar a todos los demás como mayores a ti mismo. Y eso implica que tu forma de relacionarte con ellos y la forma en que te expresas de ellos y hacia ellos debería evidenciar que les estás honrando. Cuando nos quejamos de la gente a nuestro alrededor, estamos fallando en esto. Cuando hay gente de la que decimos, es que no me cae bien, no la tolero, sí, me molesta muchísimo, es que estamos fallando en esto. Cuando menospreciamos a otros, sí, decimos, no, es que fulanito no, ese no sabe, no, es que estamos fallando en esto. Y entonces la primera parte es, si somos realmente esclavos de Dios, lo primero que va a evidenciar que somos es que vamos a honrar ¿a quiénes? A todos. A todos. Sí. ¿Cómo andamos en eso? Lo segundo es que Pedro dice, amen a los hermanos. Ahora, yo sé que este es un tema que ha sido recurrente como desde hace 18 años, pero no ha sido recurrente porque nosotros querramos. Es recurrente porque la Biblia lo hace recurrente. Una y otra vez Pedro ha dicho, hemos sido salvados para amar a los hermanos. Hemos venido a Cristo para amar a los hermanos. Y hay una pregunta sencilla que te hago aquí, y la he hecho muchas veces, y es, ¿cuántas de las personas a tu alrededor en la congregación se sienten amadas por ti? ¿Cuántas de las personas que se sienten a tus lados se sienten amadas por ti? ¿Sí? La pregunta aquí no es, ¿cuántos sientes que te aman? No, la pregunta es, ¿a cuántos tú estás amando? Porque si tú eres un esclavo de Dios, tú vas a amar a los que están alrededor tuyo, especialmente a aquellos que forman parte de la familia de la fe. Entonces la pregunta esencial y sencilla es, ¿cuántos de los que están a tu alrededor se sienten amados por ti? ¿Cuánta de la gente que está en la congregación contigo puede decir, yo sé que fulanito, sí, que sutanito, que José Juan, que Yesenia, que el hermano Gustavo, que Chuchu, me ama? Yo sé que me ama, porque lo ha demostrado con sus acciones. ¿Cuántos pueden decir eso de ti? Porque eso es a lo que somos llamados. En tercer lugar, Pedro dice, teman a Dios. Teman a Dios. Si tú y yo somos realmente esclavos de Dios, vamos a temer a Dios.
¿Te acuerdas que cuando hablábamos del temor de Dios hace ya algún tiempo, decíamos que el temor es una emoción dominante? Si alguna vez has tenido miedo, vas a recordar que cuando tenemos miedo, todo nuestro cuerpo se pone alerta hacia aquello que nos está causando ese terror, ¿sí? Si nos da miedo un perro que viene corriendo, todo nuestro cuerpo se enfoca en ese perro. De hecho, dejamos de ver muchas de las otras cosas que están sucediendo para simplemente enfocarnos en eso que nos está causando temor. Y para reaccionar única y simplemente a eso que nos causa temor. Entonces el temor en nosotros es una emoción que nos domina. Cuando sentimos temor, somos completamente abrumados por eso. ¿Sí? Puedes verlo en otros ejemplos. ¿Cuántas veces has estado estresado al punto de que no puedes ni dormir? Estrés es un tipo de miedo. Y es tal que ni siquiera puedes dormir. Te abruma de tal forma que incluso te quita el sueño, te puede quitar el hambre, te puede quitar las ganas de hacer muchas cosas. ¿Sí? Cuando hablamos acerca del temor a Dios, hablamos de esta misma idea. Sí, estamos temiendo a Dios. ¿En quién vamos a estar enfocados? En Dios. ¿A quién vamos a responder en todas las situaciones de la vida? A Dios. ¿Quién va a controlar y dominar todas nuestras decisiones y nuestras palabras y nuestros pensamientos? Dios. Dios lo va a hacer. ¿Sí? Y entonces Pedro dice, si tú eres realmente un esclavo de Dios, aquí hay tres cosas que evidencian. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios. Termina diciendo, honren al rey. Y Pedro está diciendo un resumen de todo lo que ya dijo arriba. Nuestra actitud hacia los gobernantes es una evidencia. Y es una de las formas principales por las cuales tú y yo testificamos que hemos venido a Cristo. Y por lo tanto es un área de nuestras vidas que deberíamos de evaluar. ¿Cómo estoy comportándome en esto? ¿Cómo es mi vida en esta área? Aunque todos somos esclavos de algo, siempre, existe solo un yugo que es fácil. Y existe solo una carga que es ligera. Todos los demás yugos, todas las demás cargas son pesadas sobre nosotros y buscan destruirnos y nos llevan efectivamente a la destrucción. Pero Cristo dice en Mateo 11, 29 y 30, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero no quiero que pierdas de vista esto. Jesús está hablando de un yugo y de una carga. Jesús no dice, ven a mí, te voy a quitar el yugo y te voy a quitar la carga y ahí vas. No, es, ven a mí, toma mi yugo y toma mi carga. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, pero aún así tienes que tomar un yugo y una carga. Un pastor decía, Jesús no dijo, toma mi silla o toma mi colchón. ¿Por qué? Porque esos equipamientos, esos son instrumentos para sentarse y para descansar. Y Jesús no nos llama a sentarnos o a descansar simplemente. Sí. Jesús dice, toma mi yugo y toma mi carga. Es decir, va a haber o debería de haber en nuestras vidas movimiento. Debería de haber caminar, debería de haber trabajo, debería de haber labor. Sí. Deberíamos de todos los días llevar nuestra cruz sobre nuestros hombros. Todos los días deberíamos de morir a nosotros mismos. La vida puede ser incómoda, puede ser difícil, puede ser atribulada, pero aún así deberíamos de caminar el camino de Cristo. Deberíamos de caminar en su yugo, porque es el único yugo que trae con él descanso. Es el único yugo que trae con él descanso. Y entonces aquí entramos a una de las paradojas de la vida cristiana. Y es que tú y yo somos llamados a laborar, a trabajar, al mismo tiempo que descansamos. ¿Sí? Es decir, somos llamados a hacer todo lo que tenemos que hacer, al mismo tiempo que decimos, no depende de mí. Somos llamados a ser fieles, a ser diligentes, a ser responsables, a someternos, a honrar, y al mismo tiempo decir, no puedo hacerlo yo solo, necesito de tu ayuda, necesito que tú me fortalezcas, necesito que tú me guíes, necesito que tú me lleves, yo no puedo hacerlo solo.
Y esa es exactamente la misma idea de Pablo en Filipenses. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, ¿sí? Sabiendo que Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, pon a trabajar tu salvación, pero que no se te olvide que es Dios quien pone el querer como el hacer. Es Dios quien produce en ti todo buen fruto. No sale de ti, no sale de tus esfuerzos. Entonces trabaja, pero al mismo tiempo descansa. Lleva el yugo de Cristo, pero reconoce que es fácil. Lleva su carga, pero reconoce que es ligera. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda, Dios da. Todo lo que el Evangelio exige de nosotros, el Evangelio nos lo confiere. Y entonces el llamado aquí es, ven a Cristo. Ven a Cristo, no solamente hablo a los que no son creyentes, sino hablo a todos. Ven a Cristo todos los días, todo el tiempo. Ven a Cristo para encontrar fuerza, para encontrar auxilio, para encontrar socorro, para decir, no puedo hacer lo que me estás pidiendo hacer, pero sé que me lo pides. Y entonces necesito de tu ayuda. Ayúdame a hacer esto que tú demandas de mí. Ayúdame a vivir como tú estás pidiendo que yo viva. Porque soy tu esclavo. Tú eres mi Señor. Y entonces vivamos como Pedro dice aquí. Vivamos como libres. Literalmente como esclavos de Dios. Ese es el único lugar donde hay verdadera libertad. Siendo esclavos de Dios, es la única forma en que tú y yo vamos a experimentar verdadera libertad, verdadero descanso. Fuera de Cristo, todo lo que hay es muerte y destrucción, insatisfacción y tribulación sin fin. Vengamos a Cristo.